A ver, hay eventos en la historia que simplemente nos dejan sin palabras, que nos obligan a preguntarnos, pero ¿cómo fue que esto llegó a pasar? A finales del siglo XX, una serie de tragedias sacudieron al mundo. Y no hablamos de desastres naturales ni de guerras, ¿no? Hablamos de la decisión colectiva de terminar con la vida. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar un fenómeno tan oscuro como complejo, los suicidios colectivos rituales. Profundicemos un poco. Lo que estamos viendo en esta línea de tiempo no son para nada incidentes aislados. Son, más bien, un patrón aterrador que empezó a surgir en las últimas décadas del siglo pasado. O sea, desde la selva de Guyana hasta los suburbios de California, comunidades enteras llegaron a un final trágico. Y lo más impactante es que al parecer fue por voluntad propia. Esto, para muchos analistas, es lo que da inicio a lo que llaman la era moderna de los suicidios rituales colectivos. Para poder entenderlo, tenemos que verlo como una patología social muy particular de nuestro tiempo. Es un fenómeno que surge de lleno en la era posmoderna, un momento en que las grandes instituciones, incluyendo las religiones tradicionales, empiezan a perder fuerza. Y en ese vacío, claro, surgen nuevas búsquedas de sentido, muchas veces marcadas por un individualismo profundo y hasta por un cierto consumismo espiritual, donde las creencias se eligen casi como si fueran productos en un mercado. Y aquí tenemos el primer punto clave. Sería un error pensar que cientos de personas cayeron en una depresión clínica gravísima, todas al mismo tiempo, para morir de la misma forma. No, las causas son otras. Estamos hablando de dinámicas de grupo, de una influencia social tremenda y de ideologías que se llevan a un extremo letal. Todo dentro de un contexto cultural que lo hace posible. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, solo hay que ver este número, 914. Esa fue la cantidad de muertes en Jonestown. Hombres, mujeres y más de 300 niños. Todos siguiendo la orden de un solo hombre. Este evento, por sí solo, ya nos demuestra que hay fuerzas sociales y psicológicas inmensamente poderosas en juego aquí. Bueno, vamos a analizar el primer elemento clave en esta fórmula trágica. Porque en el centro de cada uno de estos eventos, siempre encontramos una figura muy particular, el líder mesiánico. Pero a ver, ¿qué significa realmente mesiánico? No es el uso informal que a veces le damos, por ejemplo, en política. Para este análisis necesitamos una definición mucho más precisa, con todo su peso histórico. La palabra Mesías, como vemos, viene del hebreo Mashiach, que significa el ungido. Originalmente se refería a alguien que era consagrado para una misión divina, como los reyes o los profetas. Pero claro, con el tiempo, este concepto se fue transformando en algo mucho más exclusivo y singular. El punto crucial es este. Un líder mesiánico moderno es alguien a quien sus seguidores le atribuyen todas estas características. Creen que de verdad tiene una misión divina, que es en parte humano y en parte Dios, y que tiene poderes sobrenaturales. Pero lo más importante de todo, creen que sin él o ella no hay salvación posible. Este es el primer pilar de la tragedia. Pero un líder así, por sí solo, no es suficiente. Necesita un segundo componente, uno que es igual de crucial, la obediencia incondicional de su comunidad. Esto se define básicamente como la disposición de un grupo para someterse a lo que diga su líder sin hacer preguntas, sin importar qué sea. Ojo, no es la obediencia que uno le puede tener al Estado o a la familia, que siempre tienen límites. Esto es otra cosa. Es una sumisión absoluta. Esta cita lo resume de una forma perfecta y escalofriante. No es asunto suyo determinar si es correcto o incorrecto. Esta mentalidad elimina por completo el juicio personal. El bien y el mal ya no los decide la conciencia de cada uno, sino la voluntad del líder. Y esta otra cita es todavía más directa, si cabe. Yo soy vuestro cerebro. Es la rendición total del pensamiento crítico. Una vez que una comunidad acepta esto, queda completamente a merced de los caprichos de una sola persona, sin importar qué tan irracionales o peligrosos puedan ser. Bien, ahora veamos cómo estos dos factores se combinan para crear una fórmula que es literalmente explosiva. Tener al líder y a los seguidores obedientes crea el potencial, pero todavía falta un elemento más para que ocurra el desastre. Y este es el catalizador, el llamado evento desencadenante.
Puede ser cualquier cosa, una confrontación con la sociedad, una supuesta revelación divina, o hasta la llegada de un cometa como pasó en el caso de Heaven's Gate. Es, digamos, la chispa que enciende la pólvora. Y esta es, entonces, la fórmula de la tragedia, la tormenta perfecta. Cuando estos tres elementos se juntan, un líder mesiánico, seguidores con obediencia incondicional y un evento desencadenante, las condiciones para el desastre están servidas. Entender esta fórmula también nos ayuda a derribar algunos mitos pero que muy comunes sobre las personas que terminan uniéndose a estos grupos. La idea de que solo la gente vulnerable o sin educación es susceptible es un mito total. En una sociedad que promueve tanto el éxito individual y la gratificación inmediata, incluso gente muy preparada puede sentir un vacío existencial profundo. Heaven's Gate, por ejemplo, reclutó a programadores que usaron la tecnología, el Internet de esa época, para difundir su mensaje. O pensemos en Aum Shinrikyo en Japón, que atrajo a científicos de élite. La inteligencia y el éxito no son una vacuna contra la búsqueda de un sentido absoluto, ni contra la manipulación. Entonces, ¿por qué es tan importante entender toda esta dinámica? Porque al final del día, se trata de proteger vidas humanas. Se trata de buscar formas de prevenir que estas tragedias vuelvan a ocurrir. Y esta es la conclusión más aterradora de todas. Cuando un grupo entrega por completo su voluntad, el destino de todos, incluyendo el de los niños, queda en las manos de una sola persona. Y esa persona, el líder mesiánico, casi siempre presenta patologías muy serias. Y no son patologías menores. Los análisis de estas figuras suelen apuntar a diagnósticos como psicosis con delirios de grandeza, narcisismo maligno, delirios paranoides. En esencia, hablamos de una pérdida casi total de contacto con la realidad. La vida de cientos de personas pende de la decisión de una mente así de inestable. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Entender la fórmula es solo el primer paso. La prevención no se trata de prohibir creencias, para nada. Se trata de fomentar el pensamiento crítico, de dar herramientas para poder identificar y resistir la manipulación, venga de donde venga. Es una tarea educativa y social de primera magnitud, sin duda, pero es clave para proteger a los más vulnerables.